Bienvenidos. Hoy me encuentro en la delicada posición de comentar una de las películas más importantes en la historia del cine español. Exacto, estamos hablando de Bienvenido Mr. Marshall, dirigida por Luis García Berlanga y estrenada en 1953. En esta ocasión dividiremos el temario en 5 capítulos. He decidido indicar el minuto en el que empieza cada uno para agilizar la tarea a todo aquel que solo tenga interés en un capítulo en concreto. Bienvenido Mr. Marshall tiene más de 60 años, por lo que es normal que muchos no sepáis de qué estoy hablando. Veremos un poco cuál es la trama, para poder hacernos una idea general. En cualquier caso, este vídeo es más un repaso de la película que una recomendación. De hecho, la recomendación la hago ahora. Hay que ver Bienvenido Mr. Marshall. ¿Y quién mejor para convencernos de ver esta obra que Eduardo Rodríguez Merchán, autor del libro del que he extraído gran parte de la información que ahora poseo sobre la película? Yo creo que es una película absolutamente decisiva, no solo porque cambia de alguna forma la forma de hacer cine de los años 50 y empieza a dar la palabra a directores que salen de la escuela y que tienen más cosas que decir sobre lo que está pasando en España, ya sea desde el punto de vista realista o ya sea desde el punto de vista caricaturista, como en el caso de Bienvenido Mr. Marshall, pero supone técnica y creativamente una ruptura, ¿no? Y además luego, por muchas razones, por éxito de público y por otras muchas razones, se ha convertido en una de las películas más míticas de la historia del cine español. Es decir, es difícil que alguien no conozca alguna secuencia de esa película por los actores, por la calidad de los actores, por la calidad de los diálogos. Es realmente una película que ha quedado en el interior de todos los españoles, tengan 65 años si la hubieran visto de niños o tengan 20 años y la vean ahora por primera vez, pero ya les suena porque de alguna forma algunas secuencias se han repetido en televisión o se han visto, se han convertido en míticas, ¿no? En lo que podemos decir una película de referencia. Lo dicho, en segundo lugar hablaremos de Uninci, la productora que hizo posible el rodaje de la película. También nos acercaremos al director, que, como ya he mencionado antes, es Luis García Berlanga. Eso sí, el guión no lo escribió solo, ni mucho menos. Tuvo la inestimable ayuda de Juan Antonio Bardem y Miguel Miura. Por si no os terminan de sonar, sí, uno es el padre de Javier Bardem y el otro es el famoso escritor de la generación del 27. Hablando de Miura, el tercer capítulo se lo dedicaremos a él, ya que como bien indica Eduardo en su libro, sin Miura, Bienvenido Mr. Marshall jamás hubiese sido la obra maestra que conocemos hoy. Eduardo recoge más de 20 datos concernientes a la aportación del escritor, pero nosotros nos bastaremos de 8. No porque sean las 8 que más importantes me parecen a mí, sino porque son más fáciles de ilustrar en este tipo de formato. En cuarto lugar hablaremos del pueblo, Guadalix de la Sierra, el cual tuve ocasión de visitar en los últimos meses. Veremos cómo una película puede cambiar la historia de un pueblo entero. Y para acabar, hablaremos de los premios que ganó la película y haremos una breve conclusión. Sin más preámbulos, demos comienzo al comentario. ¿De qué va Bienvenido Mr. Marshall? ¿Cuál es su argumento? ¿Cuál es su trama? Bien, primero me veo en la obligación de adentrarnos un poco en el contexto histórico. Para los que no lo conozcáis, el Plan Marshall, también conocido como el European Recovery Program, fue un programa de ayudas estadounidense puesto en marcha para la recuperación de aquellos países que sufrieron las devastadoras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Nos situamos a finales de la década de los 40, principio de los 50. En este aspecto vemos cómo la película estuvo rápida tratando el tema de interés nacional. Aunque sabemos que el cine español es hijo de su tiempo, la temática evoluciona, pero no olvida sus raíces. ¡Cari tiene un color especial! Antes de desviarnos del tema, volvamos a la pregunta. ¿De qué va Bienvenido Mr. Marshall? La historia se desarrolla en el humilde pueblo de Villar del Río, alejado de la estresante ciudad. La tranquilidad durará poco, ya que el gobierno les encargará la tarea de recibir a los americanos, que vienen dispuestos a dejarse el talonario. Don Pablo vestirá al pueblo de sevillanas bajo la influencia de Manolo, el manager de la máxima representación de la canción andaluza, Carmen Vargas. Ahora que ya estamos informados, hablemos de Uninci. Uninci era una productora en auge. Acababan de rodar una película con Florian Rey titulada Cuentos de la Alhambra, pero no alcanzaron las cifras estimadas. Para su segunda gran producción pensaron en la pareja de directores Berlanga y Bardem, los cuales andaban huérfanos de productora, ya que Altamira había decidido ir a lo seguro y rodar películas más comerciales. Algunos entendidos afirman que los estudiantes formados en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas habían despertado un cine dormido. Berlanga y Bardem acababan de rodar su ópera prima, Esa pareja feliz,
que pese a no recaudar lo esperado, se valoró la calidad de la cinta. Uninci propuso a la pareja grabar una película basándose en 3 condiciones. 1. La protagonista debía ser Lolita Sevilla. 2. La historia debía transcurrir en Andalucía. Y 3. Lolita debía cantar al menos 5 canciones. Como bien sabemos, Bienvenido Mr. Marshall es una comedia que recoge elementos del cine folclórico que caracterizaba a nuestro país. En otras palabras, se canta flamenco. Saco a la superficie esta información para explicar por qué el nacimiento de esta obra debería considerarse un milagro. 1. Bardem no era afín al género de la comedia. Y 2. Berlanga se consideraba amusical. Al final aceptaron escribir el guión que no pudo evitar ser comparado con otras obras anteriores, como La Kermés Heroica, Passport to Pimlico o Wild and Wally. Como no podía ser de otra forma, empezaron los problemas. Bardem cobró su parte del guión y se desentendió de la película. Hablamos de un periodo en el que el director sufría una crisis económica de tal calibre que se vio obligado a volver a casa de sus padres. Berlanga era un director joven e indeciso, o al menos eso dicen de sus inicios. Durante el rodaje de Bienvenido Mr. Marshall tuvo algunas disputas con el operador Manolo Berenguer, que ya era todo un profesional en el sector. El equipo llegó a apodar a Berlanga como Señor Viladomat, nombre de un director de cine famoso por su incapacidad para tomar decisiones. El mismo Berlanga cuenta que tuvo 2 enfrentamientos durante el rodaje. El primero se produjo durante la secuencia del paracaídas. Berenguer aseguró que jamás se levantaría el paracaídas, pero el director salió victorioso de aquel primer duelo. El otro enfrentamiento se produjo en la secuencia del sueño del alcalde, ya que Berlanga no cayó en que el espejo reflejaba a todo el equipo. Pero el principal problema siempre ha sido la censura. El órgano censurador mandó cambiar partes del guión y suprimió una secuencia en la que veíamos a la maestra embestida por un equipo de fútbol americano. En Cannes, hubo que censurar la secuencia en la que el agua se llevaba una bandera americana a las alcantarillas. El gobierno otorgó a la película la primera categoría. Aún así, presentaron una solicitud para que Bienvenido fuera una película de interés nacional, basándose en 3 argumentos. 1. No recibe ayudas económicas. 2. Es una obra afín a la ideología del régimen, cosa que claramente no era cierta. Y 3. Por su carácter renovador. Por motivos aparentemente obvios, el Estado no les concedió la categoría de interés nacional. Berlanga demostraría con el paso del tiempo lo comprometido que estaba con la situación de su país, realizando películas que escondían la crítica debajo de la falda de la comedia. Al contrario que él, Bardem optaría por el drama, un motivo por el que separaron sus caminos en la industria. Pero aún nos queda hablar de un guionista más, Miguel Miura. Berlanga es un gran fabulador, o sea, es un mentiroso vital, pero precisamente su cine lo que convierte es todo en fábula, en cuento, en historia, para narrar cosas, además de decir en ocasiones la verdad, en otras ocasiones la mentira. No, en el caso de cuando Fernando Lara y yo reivindicamos en un libro que se llama Miguel Miura en el infierno del cine, reivindicamos la posibilidad, tenemos la sospecha de que Bienvenido se parece demasiado a otras cosas de Miguel Miura, aunque aparecen los 3 en el guión, Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga y Miguel Miura. Nosotros decimos, oye, tendría interés seguir mirando a ver la participación de Miura, porque Berlanga decía que había sido muy pequeña, que simplemente había corregido algunas cosas. No, Miguel Miura es un dramaturgo ya muy serio, mayor, lo único que quiere es hacer un trabajo y cobrar, pero nosotros descubrimos que el trabajo que hace es muy importante. Vemos el guión antes de tocarlo Miura y vemos el guión después de tocarlo Miura y descubrimos, claro, que el trabajo de reescritura de ese guión Miura es muy importante. Y entonces lo decimos como estudio académico, no le queremos quitar a nadie la fama, ni queremos decir que Berlanga y Bardem no hicieran un gran guión, que lo hicieron, pero también queremos decir que Miura lo mejoró mucho ese guión. Esto pasa mucho en la historia del cine y más en la historia del cine español, y en ese momento, bueno, a Berlanga no le gusta mucho el que le quiten protagonismo, ¿no? Entonces, bueno, pues jugamos un poco él y nosotros pues a esa idea de que tú hiciste menos, tú hiciste más, pero vamos, es más un trabajo académico de estudio del cine, de estudio de la historia del cine, para saber de verdad qué pasó, porque siempre nos fiamos más de los documentos, de los análisis que podamos hacer de las películas, nos fiamos mucho más que de los recuerdos que puedan tener los protagonistas, que siempre están un poco falseados
paseados por esa vida que vivimos, ¿no? Que siempre es un poco también fábula, ¿no? Cuando recordamos, siempre recordamos lo bueno, no lo malo, pues igual les pasaba a Berlanga en esta ocasión. Dramaturgo de prestigio y autor de obras de la talla de 3 sombreros de copa. Por otro lado, Miura ya había trabajado como guionista con notable éxito. Ganó una medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos por La calle sin sol. ¿Cuál fue la aportación de Miura al guión de Bienvenido Mr. Marshall? Pues veréis. Una vez terminó la escritura del guión, Miura lo repasó y lo devolvió a Uninzi. Este dato es tan cierto como el hecho de que se le pagasen 25.000 de las antiguas pesetas. No se me ha ocurrido mejor modo de ilustrar el trabajo de Miura que con estas 8 de las 20 razones que Eduardo Rodríguez Merchant nos muestra en su libro. 1. Las gallinas en la calle. Se introducen unas gallinas en la segunda secuencia para mostrar de qué clase de pueblo nos está hablando el narrador. 2. Los cambios en la narración. En principio el narrador decía: pues señor, érase una vez un pueblecito andaluz. Miura prefirió estas palabras. Pues señor, érase una vez un pueblo español, un pueblecito cualquiera. Y sucedió que una mañana, precisamente... De esta manera cambió por completo el argumento de la película, ya que en vez de ser un pueblo andaluz que exagera sus costumbres, Villar del Río es un pueblo castellano que trata de adoptar todos los tópicos andaluces. El alcalde iba a ser únicamente el dueño del café y del cine. En la última versión del guión, don Pablo no solo es el alcalde, sino el dueño del café, la fonda, el autobús y de Genaro. 4. Miura sustituye un plano del alcalde durmiendo por otro en el que vemos a Jerónimo en bicicleta en búsqueda de don Pablo. 5. Cambia el diálogo de Lolita Sevilla para introducir la famosa conversación del camerino. El público que llenaba la sala. Explícaselo tú, niña. Vaya. ¿Lo quiere usted ahora o no? Sí, claro. Después de lo que ha dicho la niña... 6. El director, Eduardo García Maroto, había trabajado con Miura en una trilogía que parodiaba distintos géneros hollywoodienses, pero no habían tocado el género del western, por lo que, con astucia, introduce la controvertida secuencia del sueño del alcalde, alabada por unos, criticada por otros, pero sin duda recordada por todos. El recurso de que hubiese un personaje encargado de actuar como reloj humano no hubiese sido posible sin él. 8. Y por último, la más mítica escena de la película, el discurso del alcalde en el ayuntamiento. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Pasamos al tema de Guadalix de la Sierra. Como autor de este vídeo que soy, os debo una explicación, y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Mientras leía el libro de Eduardo, mis ganas de viajar a Villar del Río aumentaban más y más, por lo que cogí mi cámara y conduje unos 40 minutos, que es la distancia que separa Guadalix de la Sierra de Madrid. Realicé unas cuantas fotografías de lo que quedaba de las películas, que os dejaré de fondo. He dicho que es una película que cambia la historia del cine español, que cambia, que se convierte en mítica, pero es que también cambia absolutamente ese pueblo, ¿no? Guadalix de la Sierra participó en pleno. Muchos de los figurantes, de los niños, son niños que ahora ya son ancianos, claro, ya tienen muchos años, y que participaron en esa película. De alguna forma también cambió el pueblo, ¿no? Y yo creo que es a partir de los años 2000 cuando gente joven como vosotros se empieza a interesar por estas películas míticas del cine español. De hecho, ahora hay un programa en televisión donde las que más éxito tienen precisamente son las más antiguas, son las que más se ven. Entonces, ¿qué hay? Pues un movimiento interesante de conocer nuestra historia del cine. Claro, en ese momento se cumplen aniversarios y se hacen homenajes y seguirá así mucho tiempo. Guadalix de la Sierra ha quedado ya como uno de los lugares de referencia también del cine español. Otro de los indicadores del éxito de la película se refleja en la proyección internacional, premiada en Cannes y con buen recibimiento en Estados Unidos e Inglaterra. Pese a todo el humor que derrocha Bienvenido Mr. Marshall, no debemos olvidar que también asoma la crítica. El final sería del todo amargo de no ser por la voz de este narrador tan brillantemente construido. Un guión redondo, consistente y fácil de digerir. Me es imposible recordar a José Isbert y su sombrero de sheriff. Esta obra crea un vínculo directo con el espectador. Empatizar con sus personajes es sencillo, tan sencillo como lo son ellos, unos humildes campesinos que apenas aspiran a vivir un poco mejor,
por si a alguien no le ha quedado clara mi opinión, sí, recomiendo ver Bienvenido Mr. Marshall. Americano,